de todo puede ser, con el alma por delante y el derecho a renacer. Plataforma, sumamente complacidos de tenerlos a todos ustedes con nosotros en esta mañana. Hoy es un día importante, hoy es jueves 7 de agosto, tenemos muchas informaciones que compartir con ustedes. Mientras tanto, Nelson Valdés Burgos, Freddy Aguas Vivas, Nicolás Castillo, les saludan a ustedes también esta mañana. Muchas gracias, Iván. Buenos días a todos los que nos acompañan en este momento en una nueva mañana. Gracias por darnos ese amor y ese cariño cada día. Quédense con nosotros porque hoy tenemos un programa como siempre, ¿no? Lleno de muchos temas, muchas reflexiones, muchas noticias. Tenemos invitados también de lujo, así que bienvenidos nuevamente a una mañana y quédense con nosotros. Es un verdadero placer que compartamos este espacio en este momentito para que las informaciones más trascendentes del país puedan ser dilucidadas con objetividad, con seriedad, y así nosotros pues enfrentamos el día a día lleno de buenas informaciones. Así es, señores. Muy buenos días. Bienvenidos al Morning Show más visto de la televisión dominicana y del mundo. Aquí estamos en este jueves 7, ¿verdad? 7, que es el número perfecto, ¿verdad? Según lo establece la Biblia y, bueno, muchas creencias de muchas personas. Aquí estamos listos y prestos para servirle la mejor información, la más precisa y la que sabemos que usted está pendiente para también compartir sus impresiones. El Morning Show más visto de la televisión dominicana y del mundo. Nos miran de todas partes. Eso. Así es, señores. Miren, ahora a las 7 de la mañana rápidamente con las informaciones importantes para toda la audiencia de una nueva mañana. La información que tenemos en la mano justamente ahora es Abinader, que responde a Leonel sobre fondos de Aerodom y anuncia segunda terminal del Aeropuerto Internacional de las Américas, el AILA. El presidente Luis Abinader respondió a las críticas del expresidente Leonel Fernández sobre el uso de los recursos obtenidos por la renegociación del contrato de Aerodom. Esto, señor, ha casado muchas cosas, Freddy. Asegurando que están siendo invertidos en importantes obras viales en Santo Domingo, Gran Santo Domingo más bien. Mencionó proyectos como la ampliación de la Avenida República de Colombia y la vía expresa de la Plaza de la Bandera, que será inaugurada en octubre. Durante su participación al almuerzo del Grupo Corripio, Abinader también anunció que el próximo 13 de agosto se dará el primer Picasso para la construcción de la segunda terminal del Aeropuerto Internacional de las Américas. Aseguró que la diferencia del pasado a esta administración ha sido la clara y el transparente uso de los recursos. El mandatario también cuestionó directamente a Fernández por la falta de claridad en la negociación original de Aerodom, preguntando si realmente se recibieron los fondos que ya están en ejecución y que todas las ubicaciones están al día gracias a los ingenieros que los ingenieros han generado. Miren esto, sobre la parte del aeropuerto y la participación que se está teniendo en esta construcción del aeropuerto que se va a hacer y sobre todo la rendición de cuentas que hizo Abinader de lo que está haciendo con ese dinero de Aerodom. Esto va sobre la línea de varios ataques que de múltiples direcciones estaba recibiendo el gobierno de Luis Abinader, porque decía, bueno, se renegoció por una gran cantidad de dinero y a muchos años, y ese dinero ¿para qué es? La gente empezó a sumar y decir, si estamos cogiendo tanto prestado, tomando tanto dinero prestado, en la negociación de Aerodom, ¿para qué fue? Entonces aquí Abinader está dando una especie de rendición de cuenta en este sentido. Otra cuestión a destacar aquí, mientras leía, los proyectos que ha iniciado este gobierno de Abinader, salió una frase que se convirtió en muy popular en esos días, que el gobierno del PRM de Abinader solo se vuelve en dar primeros Picassos, pero que están cortando poca cinta, Freddy. Sí, o sea, se inician muchas cosas. Poca inauguración. Entonces, estamos iniciando allí, se abrió el asunto del 9. Eso tiene meses y meses y meses en un desastre, un caos. Tenemos el tema de la de Baní, que están todavía lidiando con eso. Tenemos el tema ahora de la Plaza de la Bandera, que también ha hecho incómodo el proceso de movilizarse por ahí. Pero esas son las cuestiones que están pasando en República Dominicana y es la respuesta del número uno del país, el presidente Abinader, a quien ha sido el número uno en varias ocasiones, Leonel Fernández. Ahora las impresiones de los chicos en la mesa. Sí, yo de mi parte lo que quiero decir con el caso de Aerodom, que está detrás Vinci Airports, que es el mismo aeropuerto, lo dije la otra vez. Primero, Vinci Airports, para que ustedes tengan una idea, administra el aeropuerto Charles de Gaulle,
y es el que acaba de construir uno de los aeropuertos, si no el más grande, de América Latina, que es el aeropuerto Arturo Merino Benítez de la ciudad de Santiago de Chile, con recursos propios de la empresa Vinci Airport. Es un aeropuerto moderno de última generación. Cuando tú vas a ese aeropuerto y luego llegas al de Santo Domingo, al nuestro, y es administrado por la misma compañía, de una vez te entran las alertas, tú dices, ¿qué pudimos haber hecho mal? Primero, para que lo pongamos en términos prácticos, ¿por qué Vinci Airport no le entregó nunca dinero al gobierno? Ni el presidente Gabriel Boric le pidió dinero, ni el presidente Sebastián Piñera a Vinci Airport para asumir ningún proyecto en Chile. Dirán, bueno, Chile es otro país, no tiene nada que ver con República Dominicana. Es exactamente el punto que quiero tocar. No es normal que un país que recibe un montón de impuestos de sectores como el turismo, de zona franca, de lo que pagamos cada uno de los dominicanos, necesite dinero para asfaltar una calle en Boca Chica. Recuerden bien cuáles fueron las disculpas para decir, no, es que necesitamos que ellos nos pasen primero 890 millones o 790 millones de dólares. Pero luego escuchen esta parte de acá. Dame el dinero ahora y yo te voy a extender un contrato. Recuerden la hora en que se aprobó ese contrato de Aerodón, la forma opaca, poco transparente y rapidita en que se aprobó el contrato de Aerodón. Cuando algo se hace rápido, de forma opaca y poco transparente, no hace falta, porque ustedes son gente muy inteligente, de descifrar qué hay detrás del contrato de Aerodón. Ahora, ¿qué es lo triste y lo traumático para una persona dominicana, para todos los que nos ven tanto en la República Dominicana como en otros países? Que usted le pregunta a cualquier dominicano de a pie, ¿usted sabe en qué se gastaron los dineros de Aerodón? Una vez fueron recibidos, ¿cómo se distribuyeron? Este dinero, ¿usted cree que en un país tan rico como la República Dominicana, con tanto ingreso, era necesario extenderle ese contrato, un contrato que ya se cerraba dentro de poquitos años con una empresa cuyos orígenes también son bastante opacos, como es el caso de Aerodón? Y luego ver, en un país que viene tanto turista, la condición en que se encuentra el aeropuerto de Santo Domingo. Ahora lo han arreglado un poquito, no hay que ser mezquino, hay que decirlo, pero no es el aeropuerto que deberíamos tener. Y una cosa que sí me llama la atención, qué raro que la empresa francesa, cuando se le pide a Vinci Airport una explicación sobre este mal manejo y poco transparente de los recursos, y no, es un tema entre el Estado dominicano y nosotros. Y ahí voy con lo último antes de pasar con mis compañeros. Cuando ustedes ven todos los contratos y acuerdos, y los invito, audiencia querida, que lo hagan, y ven todos los acuerdos que ha hecho Vinci Airports en todas partes del planeta, nunca, en ninguna situación y en ningún país, Vinci Airport entregó dinero a un gobierno. Solo se hizo en la República Dominicana a través de esta subsidiaria de Aerodón. Nicolás Castillo, Fray Aguas Vivas. Sí, bueno, por un tema de edad. No, por un tema de respeto y de verdad. Mira, es dialéctico decir que no hay una cosa buena que no traiga consigo algo malo, y no hay una cosa mala que no traiga aparejado una cosa buena. Claro. Y entonces uno tiene que ver los dos puntos de vista. Pero en este caso lo que hay son dos verdades circulando en este ambiente por lo siguiente. Dice Abinader, bueno, que expliquen el primer contrato de Aerodón, porque ahí sí hubo y tiene razón, es verdad. Resulta ser que el primer contrato de Aerodón fue un Toyo de marca mayor, pero además de un Toyo de marca mayor, el primer contrato de Aerodón tuvo muchos eventos de corrupción, las barbaridades que se hicieron. Es más, en ese entonces yo estaba en mi apogeo de escribir libros de corrupción y de los de Anintel, y yo inicié un libro que se llama Negocios de Altos Vuelos, se llama ese libro, y lo avancé muchísimo porque empecé a investigar los hechos de corrupción que se cometieron en el contrato de Aerodón y la forma... Disculpa, Freddy, se hablaste de Pablo Escobar, con Enrique Sarasola, te habló de eso mismo que tú comentas. Y hubo un grupo de españoles que vino y tenía el control del contrato. Bueno, Vitelio Mejía. Vitelio era el presidente de la comisión licitadora del concurso. Se hizo una licitación
que tú te imaginarás que fue tan transparente que el presidente de la comisión de licitación pasó a ser el presidente de Aerodón en su momento. O sea, ¿Estás escuchando? El gerente general de Aerodón. Atención, país. ¿Qué es lo que quiero decir? Que es verdad que hubo manejos turbios, que hubo una cantidad de tracamandacas que hicieron esta gente. Y eso, entonces, no podemos hacer como el avestruz, meter la cabeza en un hoyo. Sin embargo, lo que está diciendo el presidente de la República es una barbaridad. No, que sí, mira, que esos fondos se están utilizando por dos razones. Ahí hay una media verdad, porque los fondos, señores, fueron destinados para algo especial. Y cuando los que saben lo que es una ley de presupuesto, el presupuesto se hace por ley para que nadie pueda violar la disposición de las partidas que se asignan en un presupuesto. Y entonces en ese presupuesto usted dice, bueno, esto va para esto va para lo otro. Cuando se hizo la negociación con Aerodón, esta segunda negociación, lo primero, faltaban 7 años para vencerse el contrato. 7 años faltaban para vencerse el contrato. Y entonces, como era un contrato de 25 años y se aumentó desproporcionalmente, se metió en 35, 33 años, no recuerdo por ahí. 35 años una contratación de la asignación de un aeropuerto, cuando los tiempos van a una velocidad que nos hacen que ese aeropuerto, en 35 años, ya no va a haber aeropuerto, ya no va a haber aviones, ya va a estar la teletransportación, que tú vas al aeropuerto, metes tu código genético y te aparece allá en Brasil. Brasil. Te aparece en París, ahí en Brasil. Entonces, cuando cogieron ese dinero que está en el contrato, se dispuso a hacer un puente paralelo al José Francisco J. Peinado para Villamella, que tenga un nuevo puente, para que tenga 2 puentes, como el Juan Bosch, que tiene al Duarte y el Juan Bosch. Sí. Había que hacer un puente, no hay un Picasso para ese puente. Se iba a hacer un puente flotante aquí en la avenida Camaño. ¿Y qué pasó? El puerto, no aparece un Picasso, yo no veo ahí un solo movimiento. Cambiaron de opinión. Tierra. O sea, no solo que no se está cortando cinta, sino que ni han picado ahí. Ni han picado. Entonces, a San Cristóbal, unos apartamentos y viviendas. O sea, había una programación de qué se iba a hacer con los 717 millones de dólares. Y tú no puedes decir, no, mira que en el camino yo iba para Paya y encontré unos dulces muy buenos y me paré en Paya a comprar dulces y se gastaron los cuartos. Coco tierno, muy bueno. Coco tierno. Entonces, hay que darle explicación. Las obras que se están diciendo que se están haciendo con los cuartos de Aerodón son obras que están en el presupuesto nacional y en el POA de cada institución. Entonces no pueden venir ahora a decir, no, que lo que era para tal cosa lo hemos destinado, porque eso no... que Michelle Bachelet pensando en tu Chile, ¿verdad? Dilma Rousseff de Brasil fue sacada de la presidencia de la República porque unos fondos que estaban por una cosa los metió en educación, lo cambió de partida, pero eso es una ley allá. Y si tú va a hacer cualquier movimiento presupuestario, tú tienes que ir al Congreso y aprobar una ley que modifique el presupuesto adicional, que sea complementario, que se hace aquí todos los años. Dilma Rousseff la sacaron del... Pero eso lo hizo el Congreso, una trama ¿verdad? Política, Eso lo hizo el Congreso, ¿El ¿verdad? Congreso? Ajá, pero el Congreso. Entonces, ¿qué Congreso aquí pudiese? El hecho es que ¿Cuál corrupción? cuando tú violas la ley de una manera tan descarada, entonces, porque Dilma ni siquiera lo violó, fue un procedimiento que ella se saltó un paso. Un tecnicismo. Y fue para pasar de educación a salud, o sea, 2 ministerios de prioridad. Bueno, lo que quiero decir es que el truco de que ahora mete todas las obras que le dé la gana, hasta 700 millones, mira, son estas obras. Pero esas obras están en el presupuesto para hacerlas con fondos del Estado. Y entonces, ¿por qué se está protestando tanto por la calidad del gasto? Porque sencillamente hay una incapacidad de invertir en los temas que son fundamentales y nos estamos dejando llevar de tal manera
que aquí, señores, eso es préstamo y préstamo y préstamo y préstamo, y esos préstamos son... ¿Tú sabes por dónde van ya los préstamos? 78 mil millones de dólares. Sí, no. 78. Tres veces lo que encontraron, lo que se había tomado prestado en la historia del país. Wow. Desde que Trujillo pagó la deuda externa en el 59, 60, hasta la fecha, lo que ha cogido este gobierno es más del doble de lo que se había cogido en el país del 60 al 2024. Wow. Pero wow. ellos Por dicen favor, que el problema no escúchame, son los los préstamos. chicos de redes, saquen ese corte, que eso es viral. Adelante. Sí. Ellos dicen que el problema no son los préstamos, sino el buen uso que se le está dando ahora a ese dinero. Es lo que ellos alegan. El buen uso que se le está dando. Exacto. Tales como. No sabemos dónde. No vaya Pero tan ellos lejos, dicen Iván, no vaya tan que le lejos. están dando buen uso. Yo creo que el presidente Luis Abinader debería analizar esto y no tomarlo quizás como una crítica de parte de Leonel Fernández, sino tomarlo por el lado amable. Decir, bueno, mira, vamos a rendir un informe sobre el uso de estos fondos para así eliminar dudas a su gestión. Yo creo que esa es la parte, esa forma inteligente de cómo responder a estos cuestionamientos que está haciendo Leonel Fernández, independientemente de, o sea, tú no puedes, cuando una persona te pregunta, mira, pero ¿qué tú hiciste con el dinero que te dieron? Responder de que, y el dinero que tú recibiste, ¿tú qué hiciste con él? O sea, no, o sea, Te estoy haciendo una pregunta, dame una respuesta. Exacto, tú no puedes responderme una pregunta con otra pregunta. O sea, simplemente la realidad es que si se dijo que ese dinero se iba a invertir en tantas obras que ninguna las estamos viendo, bueno, ya Freddy mencionó algunas, el tema del puente hacia Villamella, el tema del puente flotante también, que se habló, entre otras cosas más. Y ahora viene y sale, estamos invirtiendo en X o Y infraestructura, que son infraestructuras que ya estaban presupuestadas, o sea, ya tenían su presupuesto. O sea, ese dinero, si independientemente lo están invirtiendo en esas obras, está haciendo falta un dinero como quiera. O sea, igual el presidente debería entonces rendir un informe sobre cómo se están invirtiendo estos fondos. Y el problema es que ahí no está Freddy Calderón para que explique dónde salen esos cuartos. ¿Dónde están esos los cuartos? Calderón aparece, mire, esto tiene varias aristas importantes, pero lo más importante no deja de ser la arista política. Lo que pasa a nivel político en República Dominicana, cuando hay movimientos y hay encuestas, que aquí no paran, Freddy, de hacer encuestas, aunque sea 4 años casi de distancia. Yo creo que diario elecciones, se hacen encuestas. las encuestas no se detienen, pero miren qué ocurre en esto. La principal información que nos llega a nosotros es sobre una falta de este gobierno en relación a ese contrato de Erdogan. Y la otra respuesta que recibe inmediatamente el presidente Leonel Fernández de Abinader es qué hizo él con el dinero de él cuando se negoció inicialmente ese contrato. Son dos posiciones que lo que buscan no es hacer un contrato que no sea leonino hacia la gente, que no sea abusivo a la población, que no sea abusivo a la sociedad y sobre todo, cuando Nelson mencionó ahorita el tema de la comparación del aeropuerto de Chile y el de aquí, aunque lo administra la misma compañía, señores, la gente que ha pasado, uno viaja, va y viene, pero cuando uno se va del país, que dura un tiempo, Freddy, unos meses, a mí me tocó durar años fuera, y cuando yo regresaba, yo decía, ¿pero dónde fue que llegamos? Exacto. Se siente una oscuridad, se siente como una... Horrible. No quiero decir miseria, porque este es un país rico, ¿verdad? Pero una impresión muy fea, muy oscura, muy deplorable, lo que se siente en el ambiente hasta de la infraestructura donde uno llega. Entonces, eso pasa en nuestro aeropuerto, que no debería ser. Hicieron uno en Punta Cana, que los turistas llegan y se lo encuentran bonito porque está hecho de cana, muy autóctono, ¿verdad? Pero el aeropuerto de nuestro país, el principal aeropuerto, debiese tener una impresión diferente a la gente que llega, especialmente los dominicanos que nos vamos, decimos, bueno, cuando yo vuelva esto va a estar mejor, Freddy. Iván, ese aeropuerto no resiste una modernización, porque la pista que hay que hacer tiene que ser de más de 10 kilómetros para que entren aviones de cuerpo ancho, el avión es el 727. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no cabe. Entonces, ¿dónde se le duplica la pista ahí?
No, tú ves que tú das una pequeña vuelta, tú te tiras, das la vuelta y ya estás en el parqueo. En otros aeropuertos tú duras 10 minutos en la pista para tú llegar a la zona de la Sí. puerta. Entonces, aquí no hay donde ampliar, entonces hay que buscar otro lugar donde colocar. Pero mira, ese Freddy, hay aeropuerto. una cosa, rapidito lo que acaba de decir Iván. Lo que duele es cuando tú conoces la realidad. Porque el que está aquí no ha logrado salir de este país nunca. Quizás ve las cosas como toda esta mediocridad, la ve como algo normal. El día dice, ay Nelson, es que este país es así, pero es que basta salir, cruzar el charco, como dicen los españoles, para tú decir, pero para un poquito. Vinci Airport es quien administra el aeropuerto, este aeropuerto que estoy aquí mirándolo ahora mismo. Sí, los mismos del aeropuerto de Santo Domingo, correcto. Entonces, cualquier persona normal con poder, Vinci, ven. ¿Por qué Dios el baño del aeropuerto mío no se parece a este si tú eres que administra los dos aeropuertos? Entonces, ahí va a guiar el otro. No, pero mira y tal, pero dime qué diablo he hecho yo mal para que mi aeropuerto sea una porquería versus este aeropuerto. Es decir, porque yo soy dominicano, merezco un aeropuerto mediocre y horrible. Digo, ¿pero qué te pasa, flaco? Pero ¿cuál es el problema? Que aquí tratamos con gente que parece que no quiere el país. Y lo digo con todo el dolor en mi alma. Puerto Rico tal a los interiores. Bueno, es que el aeropuerto Luis Muñoz Marín, eso es Estados Unidos, pero son seres humanos los que hicieron ese aeropuerto, no fueron alienígenas, ni una mente superior a la nuestra. Tú me vas a decir a mí que Puerto Rico, que es una isla que recibe menos turistas que nosotros, tú dices, pero ¿por qué no tenemos un aeropuerto como corresponde? Ni siquiera por proyecto país, que tú digas, bueno, mira, tenemos el plan bicentenario en el 2044, hagamos un aeropuerto que nos represente. No he escuchado una voz que tú digas, mira, este tipo yo le creo. Tiene voluntad de hacer algo que tú digas, wow, Dios mío, qué lindo es ser dominicano, como dijo Iván. No puede ser que tú llegues a Dominicana y tú digas, wow, pero es como si tuviéramos enemigos gobernando nuestro país. Es una vaina impresionante. Tú sabes que yo escuchaba antes de yo salir del país, obviamente, gente que decía, oye, pero es que este aeropuerto de las Américas es muy pequeño. Y yo me quedaba como, wow, pero ¿cómo así? O sea, porque yo veo eso como una inmensidad. Ahora, cuando tú visitas otros aeropuertos, Al lado. ahí es que tú entiendes y tú dices, no, Al pero lado, es que es Puerto verdad. Rico. O sea, es algo, es pequeño. Así es, mire, antes de Entonces, pasar- aparte sí. de eso, increíblemente que en un aeropuerto que estamos hablando, ¿verdad? De algo donde hay, se mueve también mucho dinero, que no haya ni siquiera papel de baño, o sea, en el baño. Dicho por Luisito Comunica, Sí. un influencer Internacional, que el internacional, mundo lo ve. exacto. Que aquí en el aeropuerto de República Dominicana ni siquiera papel de baño había. En este último minuto Pero por cerramos Dios. con esto, Nicolás. Hay una cuestión que Nelson mencionó muy irritado, con toda su razón. Trágale su copita de agua a Nelson con la pastillita. Y eso es irritante porque la inversión económica que se hace no es que sea insignificante. La inversión económica que se hace es muy significativa. Lo que sucede es que este país, esta nación, hay gente que dice que las naciones tienen los gobernantes que merecen. Yo no estoy 100% de acuerdo con eso, pero cuando usted no sabe lo que tiene que exigir, cuando usted no conoce sus derechos, la gente no sabe el deber que tiene con usted. Aquí usted va y vota porque le dan lo que sea y usted va y vota. Pero usted no sabe cómo exigir que su representante del Congreso, a la misma presidencia, lo represente dignamente. Aquí el viajante, el pasajero, parece que no sabe la dignidad que debe tener un baño público de un aeropuerto. Sí. Eso es esa cuestión. Antes de pasar a este tema, yo le hice el comentario porque en el caso cuando yo regresaba a Dominicana, oye, yo salía del aeropuerto de McCarran en Las Vegas, con todas esas luces, Freddy. Llegaba al JFK de Nueva York y de ahí venía para acá. ¿Usted se imagina el choque? Entonces es una cuestión muy, muy irritante. Entonces, ¿pero hasta cuándo va a ser así? Pero vemos que esto no ha cambiado. Nos toca ahora cambiar de tema y es un tema vecino, es Abinader, que esta vez se refiere al problema haitiano, que según él, el problema no es migratorio, señores. Haití no es migratorio el problema, que es un problema de seguridad de bandas criminales. Y ahí es que uno dice, pero señores, las opiniones de gente de importancia, Freddy, entendemos que deben ser sopesadas, comedidas y consultadas. ¿Cómo es que no hay problema migratorio con Haití? Pero bueno, esta es la información. El presidente Luis Abinader aseguró que la principal preocupación de República Dominicana respecto a Haití no es la migración. Vuelvo y lo leo, Freddy, me parece inverosímil. Sí. Sino la amenaza de seguridad nacional por la expansión de las bandas criminales. Señaló que el 90% del sur de Haití, incluyendo la gran parte de Puerto Príncipe, está en manos de la pandilla y que estas ya están llegando a zonas cercanas a la frontera dominicana.
el tema de las pandillas sería el icing on the top, la cherry arriba de la bebida, ¿verdad? Sí. Sería el cherry, pero el problema es migratorio. Que parte de la migración sean bandas, y eso es el cherry, para que nos pongamos claros. Durante la participación en el almuerzo del Grupo Corripio, la misma cuestión que dijimos ahorita, Abinader respondió a la cuestionante sobre la escasez de la mano de obra en sectores como la construcción y el turismo, afirmando que la seguridad del país debe estar por encima de los intereses. Reiteró que la situación en Haití impide establecer relaciones normales entre ambos países. El mandatario también anunció que las condiciones del Consejo Económico y Social, el CES, junto a los representantes de partidos políticos de la sociedad civil, se reunirán para discutir las medidas conjuntas sobre la seguridad nacional. Destacó que los expresidentes Medina, Fernández y Mejía han mostrado un sentido patriótico ante este tema. La pregunta es la siguiente, para pasar con los chicos. El tema migratorio, ayer hablamos aquí con Alba, que ella hablaba de los censos aquí y de la ONU, etcétera, etcétera. Estamos en una nación que una de las razones por las que no podemos ser eficientes y aplicar los presupuestos correctamente o tener la capacidad de gastar lo suficiente en educación para culminar el 4%, es una cuestión de planificación. Una nación que no tiene idea de cuántos ciudadanos suyos tiene, dominicanos, no sabemos. Como dice Carter, yo también quiero saber, pero no sé. Si no sabemos cuántos somos nosotros, ¿quién sabe cuántos haitianos ilegales hay en República Dominicana? Exacto. Entonces, cuando no se tiene la data, que es el insumo principal para una planificación correcta de cualquier emprendimiento, si en esta empresa no se saca la cuenta cuántos empleados hay y a qué fecha hay que pagarle tanto, no sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, eso es una empresa pequeña. Ahora, si una nación no tiene el criterio, ni la forma, ni la manera de decir cuántos son los metros de verja fronteriza que falta para tener una frontera completa y cuántos son los metros de altura que debe tener para que sea una reja de verdad fronteriza y a cuántos metros para abajo, para el piso debe haber. Entonces, estamos haciendo un escaramuzo, un espaviento para que la gente se esté tranquila, para que se callen. Ya ese tema se olvidó, viene el otro, vamos a aplacar este tema. Es como que hay un incendio, chicos y audiencia que nos ve, un incendio forestal, Freddy. Sí. Y la gente va apagando la matica que tenga la llama más encendida. Apágame esa matica allí. Pero el bosque entero está en fuego. Pero como la gente la que está viendo la matita que está al lado, ahí vamos a apagar esta matita. Y yo entiendo, señores, por favor, este panel que es de gente con luces, y muchos de los televidentes que nos ven son gente con luces también, que evolucionemos de esa mentalidad de la inmediatez. Que el problema es este que está aquí justamente ahora. Pero cada año en la educación no hay cupo. Pero esperamos la semana anterior para empezar a hablar de eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como nación para tomar conciencia, para planificar a tiempo las cosas? Para tener condiciones dignas. Todo esto es para traerlo a la exigencia que debe tener un dominicano para tener condiciones dignas con una inversión que lo costó. Lo que cuesta ese aeropuerto, lo que se gasta en ese aeropuerto internacional de las Américas, es justo lo que se gasta en un aeropuerto a nivel mundial, pero las condiciones son paupérrimas. Brandenburgo. Tú sabes, Iván, que a veces me da mucha pena cuando yo escucho a mi hijo llorar porque está en una pesadilla, pero gracias y afortunadamente tú sales de una pesadilla en cuanto despiertas. En el caso de la República Dominicana nos quedan todavía 3 años y 9 días de una pesadilla. Y digo pesadilla porque cuando un gobernante no es consciente, y vamos a irnos a hechos históricos de América Latina, Chávez no llegó porque lo trajeron de una nave espacial. No, Chávez llegó al poder en Venezuela porque el partido de Carlos Andrés Pérez y todo ese séquito que gobernaba ese país en ese momento eran corruptos y eran déspotas y eran personas indolentes a niveles crueles completamente. Con todo lo maravilloso que pudo haber sido el gobierno en algún momento del régimen militar de Augusto Pinochet Iriarte, llegó un momento en que la Concertación, liderada por Ricardo Lagos y otros, tuvo que sacar a Pinochet del poder porque empezaron los abusos. Cuando tú estudias la historia política de América Latina, cada vez que ha llegado un monstruo al poder, cuando llegó Evo Morales, llegó también por un abuso de una derecha que era cruel, que le importaba el pobre, que veía al indígena boliviano como una porquería que no necesitaba ni merecía absolutamente nada, y ¡boom!, surge Evo Morales.
¿Qué es lo que a mí me preocupa de la República Dominicana? Yo he tenido en mi círculo, lamentablemente, mitómanos. Cuando tú enfrentas a un mentiroso, a una persona que te está mintiendo y sabe que lo que te está diciendo es mentira, pero tiene que defenderse a capa y espada. Obviamente para que tú no puedas abrirle la piel y decir, ahora veo todo. Ese es el problema que tiene nuestro país. Lo acaba de decir Iván hace 2 minutos, cuando dice, el problema de un país cuando ignora sus derechos, obviamente también ignora de algún momento sus deberes. Uno de los deberes es exigirle al Estado dominicano lo que debe exigirle. Pero a veces siento cuando tú hablas con otros compatriotas acá, de que te tuviéramos las manos esposadas. Es decir, ¿qué pasó? No, eres dominicano, recuerda eso, no tienes derecho a marchar por tus derechos, no tienes derecho. Imagínate tú que ahora en el Código Penal, y un tema que vamos a hablar con Billy ahora, hay un ruido sonando en los medios de comunicación que dice que ahora los comunicadores deben tener cuidado en el tono, la forma, las palabras, y de lo que vayas a expresarle a un funcionario público que es pagado con tu sueldo, cuidado si le dices mediocre, o ineficiente, o negligente, o déspota, o indolente. Tienes que manejarte con cuidado, aunque seas víctima de la mediocridad que él te entrega. Pero quiero para que ustedes noten un poquito lo que es la situación en que estamos en Dominicana. Mao Zedong fue culpable en China de la muerte de millones y millones y millones de chinos por sus políticas. Aún así, hubo que salir de él. Y cuando él fallece, un líder del Partido Comunista, Deng Xiaoping, le dice al resto de la Secretaría General y los miembros del Partido Comunista Chino, miren, podemos seguir haciendo lo mismo. Y vamos a seguir siendo pobres, un país rural, un país triste, deprimente, oscuro. ¿Qué yo les propongo? Agarremos a nuestros chicos, mandémoslos a estudiar fuera, que ellos adquieran un conocimiento, lo traigan para acá y nosotros empecemos poquito a poquito a desarrollar China. Y lo otro es que vengan los que tienen el dinero a invertir en nuestro país y con ese capital y en esas empresas metemos nuestra gente y van adquiriendo conocimiento. Y ese know-how actual nos puede ir sirviendo para el futuro. Oh, sorpresa. China pasa de ser un país pobre, rural y triste a convertirse con los años en la potencia que es hoy. Y hablemos también del caso de Singapur, que es un caso similar. Entonces, creo que lo que le pasa a los políticos actuales, y lo voy a meter a todos, porque vimos ayer una escuela que lleva 14 años sin ser terminada. Entonces podríamos agarrar y destruir el PRM y decir, pero ustedes son culpables. Pero ¿y qué pasó con el anterior? ¿Por qué nadie fue capaz de agarrar una brocha, meter la brocha en la mano en una lata y hacer así? Luego tomar el teléfono y decir, hola, sí, ya está listo el colegio. No. Dejaron la escuela botada 14 años. Hay escuelas que llevan más de 20 años sin terminar. Es decir, alguien que puso un blog, después dijo, miren ya chicos, no, dejen eso así. Entonces, nos hemos acostumbrado a un país donde da lo mismo en el régimen de consecuencias. No solamente para la gente, porque la gente dice, bueno, el dominicano que bota basura, el dominicano que infringe la ley, el que se parquea mal. Totalmente de acuerdo. Pero tampoco hay un régimen de consecuencias para el de arriba. Yo robo y cojo y no hago. Encima con lo que a mí me pasa, que corresponde por partida, como acaba de decir Freddy. Mire, que el dinero está ahí para que termines en el hospital. Yo veré si lo hago. Luego lo que más duele, y pasó con mis compañeros, es que la persona, este maldito es dominicano. Este maldito, esta persona que no tiene nombre, es nacido en este país. No es que quien no hace daño es un alemán, un nazi o una persona, no, es un dominicano que nos hace daño. Y lo más terrible todavía, lo más increíble a nivel cognitivo, es que fuimos nosotros que lo pusimos ahí. Es como si yo me metiera con una mujer que yo sé que me va a hacer todo el daño del mundo. Yo digo, no, yo voy para adelante. Voy para adelante. Sé que me va a golpear, que me va a quemar los dedos en la noche. Sé que me va a hacer la vida puré. Pero yo decido estar con ella. Porque la amo. Y a partir de ese momento comienza mi pesadilla personal. Entonces, yo lo que lo invito al dominicano es, todo esto que estamos viviendo, no se lleven ni siquiera de lo que yo les digo, ni de lo que dice Freddy Iván y Nicolás. Olvídense de estos 4 payasos. Olvídense de esa vaina. Simplemente empiezan a tomar un poquito de conciencia y dirán, wow, pero ¿qué estoy yo haciendo mal? Para que mi país parezca un basurero, para tener un congreso que los diputados es como, ya voté por ti, ¿me puedes atender? No tengo tiempo ahora. Bueno, tendré entonces que buscar otra persona que realmente cuando yo le diga, oye, disculpa, tengo que ver un tema de la comunidad contigo, ¿me puedes atender 2 minutos?
esa persona te brinde esos 2 minutos. Yo creo que está tan mal lo que vemos como tan mal estamos nosotros. Esa es mi opinión. Sí, no, indudablemente. Aguas vivas, para que no le digan lo de ahorita, arranque. Sí, déjame arrancar sin investigar mucho. Miren, señores, hay temas que uno tiene que irlo cogiendo con pinzas, ¿verdad? Porque son escabrosos. Entonces hay que buscar la forma de que no nos afecte el sentido. Hay 2 informaciones que cuando tú las juntas te da escalofrío. 2 informaciones que te van... ¿Cuáles son esas 2 informaciones? La primera de ellas es aparentemente inofensiva. Señores, viene al país en una visita de cortesía para estrechar los lazos de amistad y buena voluntad entre las 2 naciones, nada más y nada menos que Irving Horsey, que es el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos en América. El Comando Sur es un famoso comando que se instaló en Panamá desde la conquista del Canal de Panamá y que desde entonces ha estado dirigiendo la política norteamericana en América Latina. Desde ahí es que se trazan las grandes políticas, desde los golpes de Estado que salen del Comando Sur hasta las políticas de relaciones con los ministerios de defensa de cada una de las naciones latinoamericanas. Eso lo dirige el Comando Sur, que es una especie de pequeño pentágono en el sur del hemisferio. Ahora, ¿qué pasa con esa? Que él viene a estrechar los lazos de amistad y de buena voluntad con la República Dominicana. Pero ven acá, mentira del diablo, ¿qué dice? Del diablo, Ajá. no es ni siquiera del diablo. Mentira del diablo. ¿Por qué? Cuando esa información usted la mezcla con que el licenciado Abinader, el presidente Abinader, ha dicho en el Grupo Corripio que las bandas de Haití representan un peligro vital para la República Dominicana de seguridad nacional, porque no sabemos, que dice el presidente, el 90% del sur de Haití ya está tomado por las bandas delincuenciales y se están acercando a la República Dominicana. Entonces, cuando usted ve que hay un problema de seguridad nacional tan latente, tan vital, tan visible, y usted ve que viene el jefe del Comando Sur, y dice, hay la necesidad de pensar con seriedad en lo que tiene que ver con la seguridad nacional. Para nosotros es fundamental la estabilidad, la tranquilidad, el sosiego de la familia dominicana. Y para eso hay que estar conscientes de que debemos elaborar políticas de seguridad que nos protejan y que protejan nuestras fronteras. La presencia del Comando Sur viene a ponerse de acuerdo con República Dominicana, viene a ponerse de acuerdo con las Fuerzas Armadas Dominicanas, porque va a estar 2 días aquí, jueves y viernes. Entonces viene a abordar el tema de la seguridad nacional y de los posibles escenarios que se pueden presentar. Y entonces nosotros, en aras de la tranquilidad de la República Dominicana, necesitamos estar abiertos a soluciones multilaterales que nos permitan dejar que nuestra familia, que nuestros hijos duerman tranquilos. Porque yo he insistido mucho, que el problema de la seguridad nacional cuando se trata de Haití no es el problema de cuidar nuestras fronteras. No se trata de cuidar solo nuestras fronteras, sino que nosotros tenemos un foco en cada una de las provincias donde hay una presencia considerable de ciudadanos haitianos. Freddy, el diseño del tipo de frontera que tenemos nosotros, la malla ciclónica con Treblo, ¿eso de quién fue esa idea? Eso es un rejón. Lo que pasa es que había varios modelos de frontera. Y elegimos el peor. Y se partió por el más fácil, el más barato y el más propagandístico. Mira, estamos haciendo un muro. ¿Qué muro, por Dios? Yo he visto haitianos romper para pasar alimentos por ahí. Romper, cogen todas las vallas ciclónicas, se la desmontan y entonces empiezan a pasar sacos de arroz y alimentos. Para pasar con Nicolás, sobre todo gente que son tan expertos en construcción de concreto y cuestiones de esas. Nicolás Castillo. Bueno, pero por lo menos yo diría que independientemente de cómo sea el muro y esto, si es una malla ciclónica con Treblo, como dijo Nelson,
por lo menos yo digo que tenemos el ejército que hace muy buen trabajo, porque esto lo digo también por las noticias que hemos leído y hemos compartido aquí mismo, de que detuvieron el ingreso de varios grupos de haitianos en varias ocasiones. Entonces esto es una señal de que, bueno, por ese lado yo creo que estamos protegidos. Ahora, el presidente Luis Abinader, con decir que el problema con Haití no es de migración, sino de la seguridad, me parece que no analizó esto bien, porque a diario, ¿verdad? Nos vemos, está el mismo hecho de la noticia también que hemos compartido, o quizás él habrá querido decir, bueno, el tema de la migración ya lo tenemos controlado, por el hecho de que los militares evitan el ingreso de los ilegales, ¿verdad? Es lo que yo estoy interpretando. El tema de la seguridad, bueno, con las bandas, bueno, ya eso veremos cuando llegue, cuando estas bandas quizás intenten ingresar. Bueno, ahí ya habrá que hacer un trabajo profundo, habrá que analizar esto. Lo cierto es que yo entiendo que el presidente Abinader debe tomar esto en cuenta, el hecho de que el tema de la migración es una situación aparte, no solamente por los que van a ingresar, sino por, bueno, los mismos ilegales que tenemos aquí. Porque aquí estamos llenos de ilegales y, bueno, sí, el mejor hecho es las deportaciones que se dan. Que no es un tema de migración, que es un tema de seguridad nacional. Es que esos ilegales ya están en el país de manera ilegal. Ya el problema no es que presenten un pasaporte, una visa, una residencia, no. El problema es que esa gente ya no le va a importar lo legal o no legal. Ya viene otra actitud que es lo que más preocupa a la República Dominicana. Ahí es que entra el tema de la seguridad nacional. Así bueno, es. Pero por lo menos, lo que digo, en el tema de la cuando él habla de que no es un tema de migración, lo que menos va a importar, Nicolás, que iba a ser si tú andas con un carnet de residencia o no, es si tú andas armado o no andas armado. Bueno, de eso se trata. Ya habría que estar entonces expectante, ver cuáles son las medidas a tomar, tomando en cuenta que ya él dice que es un problema de seguridad nacional, ¿verdad? Así es, mira, Freddy, la cita de Freddy para irnos a la pausa, que dijo que qué relaciones de estrechar los lazos de amistad. Y ¿cuándo tú has visto el departamento del Comando Sur? El Comando Sur haciendo labores visita de cortesía diplomática y visita de cortesía. Así es que sabemos qué está ocurriendo. Nosotros en nuestra nación estamos atentos a la situación fronteriza, estamos atentos al tema que ocurre con nuestros vecinos y sobre todo cuando hay posibilidades de que las fuerzas malignas, como decían los muñequitos, de la parte oeste de la isla estén intentando cruzar aquí. Entendemos que esta relación con Estados Unidos y el Comando Sur da avisos de algunos avances de participación de otras naciones importantes en este conflicto. Vamos a la pausa y regresamos con más de Una Nueva Mañana. Ya volvemos. Nueva mañana, donde todo puede ser, con el alma por delante y el derecho a renacer. Es una nueva mañana, donde todo puede ser. No hay campaña de tiempo y todos los profesionales que estamos totalmente aquí de acuerdo. eso no es